Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tener una reunión o un foro con el profesor y egresado cabista Jesús Palacios. Jesús nos va a comentar sobre su tema de su tesis de maestría. Él está realizando maestría en finanzas en el IESA. Y el tema es, bueno, la deuda china, particularmente en países emergentes de Latinoamérica. Entonces, bueno, durante el foro, Jesús nos va a hacer una presentación sobre lo que ha investigado del tema y sobre la bibliografía que él ha compilado. Y bueno, yo voy a estar haciendo algunas preguntas. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden mandar por el chat. Y bueno, yo también las voy a ir realizando a lo largo de la presentación y bueno, también al final. Y eso es todo. Bienvenido, Jesús. Bueno, el foro es tuyo, comienza cuando quieras. Gracias, Camila. Voy a compartir pantalla entonces yo para dar inicio. Ok. ¿Ya están viendo pantalla completa, Camila? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a Camila por moderar este espacio, a María Fernanda Bermúdez de Escuela y a toda la Escuela de Economía por la invitación y a la universidad también por este espacio. Para presentarnos acá, un poco comentar, como dijo Camila, esto es parte de los estudios que he hecho para la tesis del IESO, también es un tema que he venido estudiando en conjunto con la deuda emergente en el último año y medio. Uno de los temas más relevantes quizás en el manejo de deuda en justamente los mercados emergentes, y esta presentación va a ser con énfasis en los países latinoamericanos. Al final, pues China como potencia mundial tiene un importante rol, no solamente en el comercio internacional, sino también en las relaciones financieras y su rol como prestamista en el mundo, pues ha ganado muchísimo peso en los últimos años y de eso han salido muchas investigaciones y esto va a ser una presentación que va a resumir un poco esos antecedentes que he utilizado para la tesis de grado del IESA. Entonces, vamos a empezar. Al final, bueno, el objetivo es precisamente este, hacer una revisión de la literatura para determinar el rol que ha tenido la política exterior del financiamiento de la República Popular de China en los países emergentes entre los años 2000 y 2020. Desde comienzos del siglo XXI, China empezó con una política de mucha expansión en términos financieros en la región. Ello ha llevado a que se haya convertido en el principal prestamista del mundo, no solamente hablando de prestamistas oficiales, sino que incluso si se le compara con las emisiones de bonos en economías emergentes o latinoamericanas, pues China ya ha pasado a los mercados de capitales cómodamente y además ha pasado a los prestamistas multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y también ha pasado a los otros acreedores públicos bilaterales representados en el Club de París. Entonces, bueno, quizás eso enfatiza un poco el papel que juega China en el mercado crediticio de los países emergentes y latinoamericanos, porque al final está mostrando que con un nivel de exposición de capitales en estos mercados que ya supera los 350.000 millones de dólares, se ha convertido en el principal acreedor de los mercados emergentes. Hay también la evolución, como lo vemos a nivel gráfico, sobre todo en los 5 años entre 2010 y 2015, la primera parte de la década pasada, el flujo de capitales de China fue avanzando a tasas aceleradas. En los últimos años se ha venido desacelerando, eso lo vamos a comentar más adelante, pero bueno, al final esos flujos abundantes de capitales externos fueron introducidos a través de bancos de desarrollo, fundamentalmente en naciones latinoamericanas, es lo que vamos a comentar acá, pero les digo, es un fenómeno que escapa no solamente a las naciones latinoamericanas, sino que aborda el contexto de mercados emergentes y mercados fronterizos, llegando a estar hasta en 140 países, y eso obviamente tiene unas implicaciones geopolíticas que van más allá incluso del tema financiero, y también va a ser uno de los puntos que abordemos hoy. En cuanto a los préstamos recientes, pues tenemos que, aunque no hay información consolidada para los mercados emergentes en los últimos años, sí hay información para los casos de los préstamos bilaterales con países latinoamericanos. Y eso muestra esa desaceleración que les comentaba. En el año 2008, de hecho, solamente China otorgó 3 préstamos a través de sus bancos de desarrollo por un monto de
2.1 miles de millones de dólares, 2.100 millones de dólares. Igual en 2019 la cantidad se siguió desacelerando y fueron apenas 1.100 millones de dólares. Y en el 2020 no se supo de ningún desembolso de China para la región. Esto, repito, es información solamente para Latinoamérica, ya no para el contexto emergente, y muestra que efectivamente lo que hemos visto es una desaceleración constante de ese flujo, que está explicado por una situación pandémica que obviamente en el año pasado puso las prioridades de China para atender la crisis local, incentivando el crédito interno para que las empresas chinas pudieran aumentar, digamos, la producción, luego de las caídas que hubo en las cadenas de producción debido a la pandemia. Y también, obviamente, ya venía desgastándose un poco la relación con algunos de los gobiernos de la región, luego de que los flujos de capitales habían sido muy masivos, pero no habían sido del todo eficientes el uso de esos recursos, ¿no? Que es algo en lo que entraremos con más detalle luego, ¿no? A pesar de ello, pues pensamos que el escenario 2021 está dado para que haya nuevamente espacio para que los créditos bilaterales de China puedan aumentar su flujo nuevamente, apoyados en una política de apoyo a los países por las crisis de salud que enfrentan, basados fundamentalmente en las vacunaciones y probablemente también en créditos para desarrollar proyectos que incentiven también el Producto Interno Bruto de los países que luego del año pasado experimentó una fuerte caída económica, ¿no? Al final, bueno, el contexto que nosotros vemos, bueno, un dato importante de comentar de acá es que en el año 2020 el BID y el Banco Mundial, con los préstamos que realizaron como parte de la atención de la pandemia, superaron a China como principales acreedores en la región. Sin embargo, a nivel mundial, ese papel de China como principal acreedor mundial se mantiene, porque eso no ha contrarrestado los créditos que ha tenido en otros países emergentes, ¿no? Al final, bueno, pensamos que China puede volver a jugar un rol, como lo mencionaba, con las vacunaciones, incentivando también el financiamiento a través de sus bancos de desarrollo en proyectos en la región. Hay una página, por cierto, que les recomiendo, creo que está bastante buena, y va evaluando esta llamada diplomacia de las vacunas, cómo se va moviendo el contexto de atención a la pandemia entre los países de Latinoamérica, del Wilson Center. Yo les puse acá un capture de pantalla de lo que se evidencia en Brasil, como China y Estados Unidos están teniendo seriamente al final, lucha por mantener el poder geopolítico de la zona, usando un poco la pandemia para proveerlos de recursos, y ahí China y Estados Unidos han estado bastante balanceados. No ocurre lo mismo en Argentina, en Venezuela, que han tenido mucho más énfasis en las recepciones de donativos de China, pero también podríamos decir que en Colombia, en Perú, en Chile, ha sido mucho más los donativos que ha recibido Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí nuevamente se va viendo el balance geopolítico que intenta establecer en la región, y Brasil quizás uno de los escenarios más abiertos a recibir recursos de ambos. A pesar del gobierno de Bolsonaro, pues había una historia reciente con los gobiernos socialistas de Brasil de muy buenas relaciones con China, y eso pues también se evidencia en que China no ha dejado de considerar el mercado de Brasil como una oportunidad para seguir expandiendo su control geopolítico. Al final, bueno, creo que esto es un cuadro que se va actualizando semanalmente, y les digo que está bastante interesante porque este tema definitivamente va a ser, el vinculado con las vacunas y la atención a la crisis de salud, va a ser el gran evento del año 2021 en términos de acción geopolítica de las grandes potencias del mundo, ¿no? Ahora, sí podríamos preguntarnos por qué puede haber tanto interés de China en expandir tanto los flujos de capitales hacia las naciones emergentes, ¿no? Si al final eso puede tener unos retornos que no están del todo garantizados, ¿no? Son países con finanzas públicas muy inestables, economías que han tenido caídas fuertes o recesiones por muchísimos años, con inestabilidad política. ¿Y cuál podría ser el trasfondo al final de eso? ¿Podría ser un trasfondo financiero, o al final, pues la percepción general es que esto tiene más un trasfondo que tiene que ver con el control de algunas fuentes de energía y aumentar la expansión geopolítica en Latinoamérica y en el resto del contexto emergente, ¿no? Desplazando así empresas de Occidente y nacionales en esos sectores en los que interviene China. Pero hablar de la parte geopolítica está por un lado bien claro, por la expansión que implica 140 países y tener un desarrollo también en toda la región latinoamericana, pero quizás lo que no quedaría tan claro es por qué podría tener un interés también sobre las fuentes de energía o las materias primas en general. Y bueno, China se ha convertido en uno de los principales demandantes de materias primas en el mundo. De hecho, en varios de ellos supera el 50%. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la gráfica,
que en el carbón es más del 50% de la demanda china, aluminio también es cercano al 50%, igual con el níquel, el zinc, el cobre, que son elementos muy vinculados al final a la exportación que realizan los países emergentes, no solamente latinoamericanos, sino los que están en calidad de estos mercados emergentes, y lo pone pues al final en una posición que actúa como si fuera un actor monopsónico en este mercado de commodities. Monopsónico al final explica que tiene un importante rol en la demanda de estos bienes. Así como tienes el monopolio por el lado del oferente, pues puedes tener el monopsonio por el lado del demandante. Y China está intentando ejercer un rol de controlar, por un lado, cuáles son los países en los que surte su demanda en el mercado de commodities o de materias primas, ¿no? Y esto lo explica, bueno, los altos niveles de demanda que tienen. Entonces, China ha puesto la atención precisamente en algunos de esos países que exportan o son principalmente exportadores de estas materias primas, ¿no? Ahí, bueno, me faltó mencionar que están un poco más abajo en el cuadro, pero igual muy relevantes para la discusión, el gas natural y el petróleo, que igual la demanda de China está en torno al 15% a nivel mundial, que no, que se dice fácil, pero es muchísimo y es una influencia muy importante, definitivamente el actor individual más importante en la mayoría de los commodities. Al final, ¿qué se consiguió un poco con la estrategia de aumentar mucho los flujos de capitales hacia los países de la región? Y en general el contexto emergente, como hemos visto durante, lo decía, las 2 últimas décadas. Se dan unas condiciones de préstamo excesivamente agresivas que superan con creces a las condiciones generalmente concesionales. Concesionales se refiere a condiciones de bajas tasas de interés, periodos de gracias largos, periodos de pago también muy largos. Y China suele prestar en términos totalmente contrarios como prestan el resto de países desarrollados que están asociados en un grupo que se conoce como el Club de París, que ya había mencionado antes. En el Club de París están Estados Unidos, la Unión Europea, incluso Rusia, Reino Unido, y este grupo pues al final suele prestar unas tasas que son bastante accesibles para los países que reciben esos préstamos. El tema es que esos países, el Club de París, no han tenido, como veían también en la primera gráfica que mostraba en la presentación, el mismo flujo de recursos hacia los países emergentes, ¿no? Al final, hemos tenido en los últimos años, más o menos este ha sido el criterio de pagos que se ha hecho o de condiciones, digo, crediticias que se ha otorgado a estos países. El uso de colaterales ha estado en más o menos el 50% de transacciones. Los colaterales implican que seguramente se acordaron recursos de fondo de los préstamos en caso de que los países no pudieran cubrir recursos o incluso infraestructuras del país. Eso puede incluir puertos, porque tenemos casos famosos como en Sri Lanka, en el que se puso un préstamo como condición de pago. También industrias petroleras. O sea, ha habido una gran cantidad, una gran variedad en los colaterales que han implicado los créditos chinos. La denominación de la mayoría de los préstamos han sido en dólares, no en la moneda oficial de China. Los acreedores oficiales, las agencias crediticias han sido oficialmente los bancos de desarrollo chinos y no el Estado chino. Fíjense que la porción del Estado chino es bastante pequeña, e incluso hay una porción que está para otros bancos de desarrollo un poco más pequeños en el papel que tienen estos préstamos. Las condiciones o los términos han sido, como ya lo comentaba, en más de un 60% comerciales y no concesionales, y aún así hay una parte de los términos que no terminan de estar del todo claros, porque las condiciones también son bastante opacas, un hecho en el que entraremos inmediatamente. Y bueno, al final todo, a pesar de que no hay información precisa en todos los casos, todos los préstamos que les hace seguimiento a este estudio, por cierto, de Reinhardt, economista jefa del Banco Mundial, con otros 2 economistas, Horn y Trebesh, implican préstamos del gobierno chino o entidades del gobierno chino, ¿no? Y eso es una pequeña trampa en la que el gobierno chino intentaba apalancarse al decir que los préstamos no son competencia del gobierno chino y por ende no deben ser considerados como préstamos oficiales porque son parte de los bancos de desarrollo del país. Y en realidad los bancos de desarrollo del país su capital accionario está 100% en responsabilidad del Estado chino, y de hecho el órgano de decisión de ambos bancos de desarrollo al final es el Consejo de Estado de China. Entonces, bueno, un poco comentando ese contexto de las condiciones difíciles en las que China presta a las naciones emergentes,
pues se suele derivar en negociaciones que son desventajosas para la mayoría de las naciones latinoamericanas, con pago de la deuda mediante el uso como garantía de sus recursos naturales o infraestructura y la cesión de sus ingresos por venta de las materias primas de exportación. Al final, esta deuda no es realmente una deuda per se si se garantiza con compras de petróleo adelantada, que además es un contrato a futuro básicamente de petróleo. Es una deuda garantizada por el futuro flujo de exportaciones, por ejemplo, que al final va a limitar la capacidad del país de generar flujo de cajas que le permitan apoyar las actividades que generen desarrollo económico en el país y crecimiento en su economía. Y al final esto lo convierte además en una deuda super senior, por encima incluso de los préstamos de los acreedores multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, que suelen ser los acreedores más senior que tienen los países, ¿no? Y eso, pues creo que tiene al final mucho que ver con parte de la molestia de estos entes, porque hay opacidad en estos contratos y porque al final, efectivamente, China garantizando, como ven en el cuadro, que eso sí les digo, tiene algún desfase de unos años. Esta es una investigación que concluyó en el año 2014 y precisamente mostraba pues cómo en Latinoamérica todos los contratos estaban respaldados por envíos de petróleo. Eso al final le agrega una consideración, yo diría quizás de las más macabras o que más perturban el mercado, porque tienes un préstamo que está atado a ventas futuras de petróleo, ¿no? Y eso obviamente le da una condición preferencial sobre otros acreedores. Y adicionalmente, como ya lo he mencionado un par de veces, tienes una condición de opacidad que básicamente te limita en cualquier capacidad al resto de acreedores en tener un buen manejo de información y buenos niveles para estimar los riesgos que incurren al prestar a un determinado país emergente latinoamericano, ¿no? La mitad de los créditos de China no son revelados de forma pública. O sea, ni los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o los bancos de desarrollo regionales, ni el sector privado, intermediarios, bonistas, calificadores de riesgos, tienen información sobre el 50% al menos del total de préstamos entregados por China a estos países. Eso tiene un impacto gigante en el sector privado porque puede implicar al final, ya en términos financieros, que no puedan exigir los riesgos mínimos asociados, los rendimientos, digo, exigidos a un riesgo asociado más elevado que al final, o sea, porque al final pueden estar subestimando el tamaño y la magnitud total de la deuda de China, ¿no? Eso obviamente tiene una implicación ya en términos financieros, porque los acreedores privados, como pueden ser los mercados de capitales, es decir, los bonistas, no tienen claridad de los niveles de riesgos en los que incurre el país. Digo, al invertir en el país. Al final, las consecuencias de esto, pues, estamos en una crisis bastante pronunciada en las naciones emergentes. La iniciativa para la sostenibilidad del servicio de deuda del Banco Mundial, el Club de París y el G20 y el Marco Común para el Manejo de la Deuda han intentado sortear un poco que vivamos una nueva crisis de eventos masivos de default, parecida a la que se vivió en la década de los 80 y 90 y principios de los 90, que tuvo que ver con la llamada década perdida de Latinoamérica. Al final se piensa que el contexto de pandemia es el peor escenario para que exista una posibilidad nueva de una crisis de estas magnitudes. Y estos mecanismos que han intentado un poco compensar, estableciendo una base para que haya negociaciones comunes entre países latinoamericanos, los organismos bilaterales, incluyendo, por ejemplo, los bancos de desarrollo chino y los mecanismos multilaterales, pues ha intentado sortear un poco que no vivamos ese tipo de episodios de nuevo. Sin embargo, ya los créditos chinos han tenido consecuencias, como lo decía, por las claras condiciones no concesionales y que no facilitan, no son accesibles para los países emergentes, que bueno, es un poco lo que se representa en este gráfico. Hemos tenido en los últimos años repuntes de eventos de incumplimiento, de reestructuraciones soberanas que no han pasado incluso por el control de los calificadores de riesgos y que no han sido tampoco de conocimiento público de los bonistas, y eso implica que de nuevo no se está mitigando bien probablemente el riesgo en muchos de los países latinoamericanos, no se es consciente del todo del peso que tiene esta deuda en las finanzas públicas de los países. Digamos, lo que está en gris al final tiene que ver con las reestructuraciones con los acreedores privados externos, y lo que está en rojo son las reestructuraciones con China directamente, ¿no? Y esa información ha sido bastante opaca en los últimos años y de nuevo implica un nivel de riesgo poco claro, ¿no? Para los términos del manejo de riesgo.
al final, de nuevo, insistiendo con las consecuencias, hay que tener en cuenta que a pesar de que la mayoría de los préstamos de China vienen de entidades de desarrollo, que en más de un 75% son las que otorgan los préstamos a estos países, China ha sido ambiguo para incluir su participación en las iniciativas de alivio de deuda porque afirma que dichas entidades son comerciales y no son, es decir, no forman parte de la toma de decisiones del Estado, cuando en realidad no es así. Y vemos un grupo de países, entre ellos Angola, y obviamente hay que mencionar Venezuela, que ya vamos a entrar un poquito más en detalle, que tienen unos niveles de deuda sobre el PIB chino nada más, o sea, solamente considerando la deuda china como porcentaje del PIB por encima del 25%, que ya es un escándalo en general, ¿no? Tenemos en Venezuela el caso más dramático, el 44% del PIB se iría nada más pagando la deuda o el stock de deuda china, a pesar de que ha disminuido bastante los niveles iniciales, ¿no? Casos dramáticos también de Angola, Zambia, que son los más necesitados de un alivio de deuda de China, aunque China ha sido, como lo mencionaba, renuente a realizarlo en el marco de esta crisis, ¿no? Al final China ha estado haciendo algunas concesiones, pero muy limitadas realmente. Ellas han sido apenas conversiones con algunos 23 países, alivios por unos 553 millones de dólares, pero si el nivel de deuda es de 350 mil millones de dólares, que alivies 553 está muy lejos de ser óptimo y realmente relevante para el manejo de la deuda de estos países. Ha dado otros 80, casi 81 millones de dólares en alivios de deuda a COC, que llaman, con otra consideración especial para los países africanos. Y en general, pues lo que notamos es que el alivio o el enfoque de China para la reestructuración de la deuda ha estado dominado por extensiones de vencimiento de la deuda y cancelaciones directas de la deuda de préstamos sin intereses, que realmente son muy pocas, ¿no? Ahora lo más relevante que se ha sabido es que ha otorgado algunos préstamos un poco más relevantes para otorgado, digo, préstamos no, ha otorgado concesiones de alivio de deuda un poco más relevantes para Angola y se presume que para Ecuador, para Angola por más de 6 mil millones de dólares y para Ecuador por unos 1.000 millones de dólares. Pero acá, bueno, el riesgo que corremos es que sin un alivio de deuda más integral, más personas en países desarrollados en desarrollo, digo, volverán a caer en la pobreza y podría ocurrir una repetición de los incumplimientos desordenados de la época de 1980, ¿no? Cuando tuvo que salir aquella solución de los bonos Brave. Okay. Ahora sí, entrando en materia un poco en Venezuela, no va a extenderse demasiado esta parte, pero entrando un poco en el contexto venezolano, pues Venezuela fue el país del mundo que se recibieron, como decía, más de 400 mil millones de dólares para Latinoamérica fueron 136,8 mil millones y para Venezuela fueron 62.800 millones de dólares, es decir, 16% del total otorgado en el mundo. Fue el país que con diferencia recibió mayor cantidad de financiamiento. Eso, bueno, obviamente hacía mención a la importancia en la expansión geopolítica de China que tenía Venezuela. Hoy en día ese ratio o ese número de 62.000 ha bajado, porque, repito, era por varios tipos de crédito. Varios de ellos se pagaron a través de envíos petroleros. El número que hoy se estima, según Transparencia Venezuela, es de 19.000 millones de dólares en deuda, aproximadamente 44% del PIB. El servicio de deuda con China por los fondos en 2020 representa apenas el 57% del presupuesto venezolano en 2020, para que tengan una referencia, a pesar de que ha disminuido apenas un tercio de lo que era digamos, todo el stock de deuda que nos han otorgado, pues sigue siendo muy significativo para el presupuesto venezolano y sigue siendo también muy significativo para el nivel de PIB del país. Recordemos que, bueno, el PIB del país viene de 8 años de contracción económica, que obviamente también tiene un impacto en ese ratio, ¿no? Hablando de las condiciones para estos créditos, habíamos hablado antes de las condiciones financieras, pero hablando un poco más de las condiciones políticas, podemos detallar que hay, bueno, condiciones políticas y adicionales, pues en el contexto de las condiciones que exigen los créditos chinos, pues hay una condición política clara, que es el reconocimiento de una sola China, lo que implica un desconocimiento de Taiwán. En Venezuela, al final, también había unas condiciones políticas que eran coincidentes quizás con las causas que China estaba interesada en promover. Al final permitían a Venezuela y al gobierno contar con un manejo de recursos importante para mantener el nivel de gasto público
populista, clientelar e insostenible, como se ha demostrado con el paso de los años. Además, los contratos también imponían, como ya lo he mencionado varias veces, el hecho de que se tenía que realizar el envío de recursos y por parte de China traer recursos importados, lo que implicaba que las empresas, la mano de obra, la tecnología y los productos de China pasaran por encima de los productos y de los recursos venezolanos. Eso evidentemente es una de las principales demostraciones de que no son préstamos o financiamiento para promover el desarrollo de los países. También implicaba pérdidas de los ingresos futuros de Venezuela. Entre 2007 y 2016, Venezuela enviaba 376.000 barriles de petróleo diarios para cubrir la deuda china. Imagínense lo que implicaba eso en términos del flujo de caja que tenías que destinar para cubrir los préstamos y que no podías utilizar para promover el desarrollo del país. Evidentemente esas no eran las mejores condiciones para financiar un préstamo de esta naturaleza. Y luego había una condición de confidencialidad, violando las leyes y afectando la información de entes multilaterales oficiales y el sector privado, con anuencia a los poderes públicos, en ese momento hasta 2015 con mayoría oficialista en todos los espacios, lograron la aprobación de los préstamos sin mayores detalles, promoviendo al final un marco que era idóneo para la corrupción y la crisis institucional que fue corrompiendo cada uno de los poderes, ¿no? Y fíjense que una mayor demostración de que estos préstamos no promueven el desarrollo, los acuerdos fueron fundamentalmente dedicados a dos sectores, principalmente en el sector hidrocarburos hubo acuerdos para financiar 104 proyectos, en el sector de telecomunicaciones hubo acuerdos para financiar 51 proyectos, en el sector agrícola 37 proyectos, por el área financiera 34 proyectos y en la manufactura 27 proyectos. Y creo que básicamente acá entre hidrocarburos, telecomunicaciones, agrícola y manufactura podemos ver 4 de las industrias que han tenido mayor contracción económica en los últimos 8 años de crisis aguda que ha tenido Venezuela, ¿no? Entonces es una evidencia muy clara de que a pesar de que los flujos de capitales han sido masivos hasta estos sectores por parte de China, eso no ha implicado en ningún sentido que haya crecimiento económico por un lado, pero sobre todo que no haya desarrollo económico en el país, que es un valor más relevante para la calidad de vida al final de las personas. Al final, bueno, si hablamos de las consideraciones sobre Venezuela, la mayor evidencia de que esos préstamos no promueven el desarrollo es precisamente lo que comentaba, que esos fueron los sectores que más contracción tuvieron en ese periodo. La utilización de esos flujos de caja futuros de la industria petrolera para cumplir las obligaciones de financiamiento con China en proyectos no petroleros tenía un durísimo impacto en la principal industria del país, de forma que esos recursos no podían destinarse, por ejemplo, incluso para la reinversión en el sector petrolero. Y bueno, al final se empleaban para costear proyectos que no mejoraron la producción petrolera, ni tampoco pasaron por un proceso presupuestario claro y con auditorías y controles de distintos entes, con lo cual se afecta la estabilidad financiera tanto de la compañía petrolera como del gobierno. Bueno, acá un poco también hablando de las características de ese flujo, los pesos que ha tenido el flujo de Venezuela en comparación de la región. Fíjense cómo el peso relativo de los flujos de recursos entre 2010 y 2013 fue pasando del 64% al 36%. Ese fue quizás el momento 2010-2013 donde más envíos hubo para Venezuela. Es decir, Venezuela pesaba el 64% del total de préstamos enviados a la región. Entre 2014 y 2017 ya esa correlación bajó, esa relación, bajó y es apenas 18% el peso relativo del flujo de recursos de Venezuela versus 82% del resto de países latinoamericanos. Y ahí venía viéndose que como consecuencia de estos excesivos manejos de recursos hacia Venezuela y el uso no óptimo, quizás del gobierno venezolano, es decir, a pesar de que cumplía con los objetivos de expansión geopolítica de China y permitía financiar un Estado que aumentara el gasto público, ni siquiera ese Estado que aumentara el gasto público fue al final eficiente en términos de que garantizara al Estado chino devoluciones de los préstamos, ¿no? Y con ello, pues China empezó a flexibilizar las condiciones de pago, tuvo que dar extensiones, aceptar reducciones en el envío de petróleo, pero efectivamente, como se evidencia en las tablas que vemos a la derecha, hubo una pérdida del dinamismo de las relaciones financieras entre China y Venezuela. Venezuela dejó de ser tan importante al final para China. Y más allá de la retórica de los representantes del gobierno de ambos países, pues eso ha sido algo que se ha evidenciado, ¿no? Después de, como había comentado, el flujo máximo de recursos que hubo entre 2010 y 2013. De hecho,
desde 2016 no se sabe de nuevos préstamos chinos otorgados a Venezuela. Sí de extensiones de los plazos de pago o nuevos periodos de gracia que ha tenido que darlo en última instancia como consecuencia de la incapacidad de pago del gobierno de Venezuela, pero no ha habido nuevos desembolsos de capital. Y al final, bueno, la perspectiva de China en no condicionar los préstamos a criterios de sostenibilidad y control de gastos y transparencia, así como el acuerdo de ambos países en coordinar políticas de secreto y en la entrega de proyectos y adquisiciones de empresas para China, ha sido otro elemento que ha contribuido a la discrecionalidad y la pérdida de recursos, como se demuestra en los proyectos o en los casos que hemos mencionado. El especial interés de China por alcanzar acuerdos de financiamiento, que implica al final grandes flujos de capitales para las naciones emergentes exportadoras de materia prima, al final, como lo hemos mencionado varias veces, lo que busca es un control del mercado de materias primas que tenga alguno de los principales productores, como vimos en el gráfico que hablaba un poco de las garantías sobre esos recursos, que dependiendo de la demanda china de sus productos y de su oferta, complicaban la capacidad de resolver las dificultades para cubrir los pagos de estos elevados montos financieros, ¿no? La repercusión final, para ir concluyendo, es que el rol que ejercen en la política exterior las entidades de desarrollo chinas es en la búsqueda de un mayor control sobre el mercado de materias primas y su expansión geopolítica, está sobre un número importante de naciones latinoamericanas emergentes. Hemos mencionado ya 140 países, y una lucha en la que creo que todos debemos unirnos, y esto, es decir, une al sector privado y público de los distintos países, la exigencia de claridad en los términos de los contratos y que el secretismo en la deuda se acabe, porque es realmente completamente inverso al interés público de los países. Al final, la ciudadanía, la prensa, las calificadoras, los organismos multilaterales, los acreedores bilaterales y demás actores privados deben unirse al unísono para exigir el levantamiento de la opacidad en contratos que ponen en riesgo las cuentas públicas del Estado y que en última instancia terminan siendo pagadas por la sociedad. Decía Ricardo Hausmann en un artículo que escribía en el año 2019 que generó no pocas fricciones en la relación de Hausmann con China, e incluso tuvo implicaciones públicas cuando lo nombraron gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo como representante de Venezuela. Es que esta es una práctica a la que se le debe poner fin antes de que los daños ya sean irreparables, y aquí un gráfico que implica, o un mapa mundi que al final implica esa muy extendida expansión geopolítica que ha logrado hacer China, y que incluso, a pesar de que pues, ha tenido variantes en los últimos años y ha decaído un poco el financiamiento en los países de la región latinoamericana, pues sigue teniendo un impacto importantísimo en el mundo y en los mercados emergentes. Entonces, bueno, ya con esto sí terminamos la presentación. Muchas gracias. Ok, gracias Jesús. O sea, súper interesante. Antes de proceder con mis preguntas, que tengo algunas, les voy a recordar a todos que si tienen preguntas pueden mandarlas fácilmente por el chat y yo las voy a hacer al invitado. Pero antes de hacer las preguntas, creo que es importante aclarar una cosa, y me gustaría que nos los aclararas, y es que tengo entendido, por lo que he leído, que China y las instituciones del Estado chino no ofrecen ningún tipo de asesoramiento para el manejo de los recursos, ¿verdad? Y esto es otra de las razones por las cuales se entiende que estos recursos no están destinados al desarrollo, pues los países emergentes los países emergentes que lo reciben no tienen ningún tipo de capacidad o conocimiento para implementar esto de manera eficiente. Entonces, me gustaría que nos aclarara si efectivamente no se ha visto ningún tipo de asesoramiento por parte del gobierno chino ante estos países sobre cómo utilizar eficientemente esos recursos. Sí, ahí buenísimo el comentario, Camila, para aclarar un poco que a diferencia del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que te hacen un acompañamiento como organismos multilaterales a los préstamos que otorgan a los países emergentes o en vías de desarrollo, que lo que se llama procesos de asistencia técnica, los créditos chinos no cuentan con ningún tipo de condiciones, exigencias de reformas fiscales o sostenibilidad de la deuda, que al final, pues obviamente impactan en la capacidad de pago que tienen los países. Entonces, sí, efectivamente, un gran contraste con los casos de los organismos multilaterales es que China no presta asesoría técnica en el sentido de promover reformas en el país que permitan mejorar la capacidad de pago o al menos la solvencia de las cuentas públicas. Ok, y siguiendo esa misma línea de ideas, me gustaría saber
¿cuáles serían los pasos que, bueno, ya tú nos dijiste varios de los riesgos que enfrenta la comunidad internacional, que obviamente una de las metas de desarrollo sostenible es efectivamente disminuir la pobreza y este tipo de, de préstamos o este tipo de competencia por parte de las potencias para poder aumentar su influencia a través de préstamos, lo que hace es disminuir la pobreza y aumentar obviamente el desequilibrio o bueno, la desigualdad de ingreso entre los países. Entonces, ¿qué podría ser o hay alguna recomendación ante la comunidad internacional para ver de qué manera se podría enfrentar estos préstamos más allá de simplemente competir por quién tiene más influencia en los países emergentes? Sí, yo creo que ahí la condición invariable o transversal que tenemos, y lo decía un poco al final de la presentación, que tenemos que unirnos sector público y sector privado de los países es para exigir condiciones más claras, ¿no? Y que estos créditos no queden tanto en la opacidad y en condiciones que básicamente no hay exposición pública para los países o sea, para los miembros, digo, las sociedades, los países, pero tampoco para las calificadoras de riesgo, por ejemplo, o los interesados en invertir en la deuda pública de un país. Eso es bastante grave y creo que definitivamente por el impacto en desarrollo que tiene, los contratos de interés público tienen que ser temas de discusión precisamente en los parlamentos de los países, en espacios en los que haya suficiente exposición pública y a la opinión pública, valga la redundancia, que permita entonces definir cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de los impagos o de la recepción en principio de esos flujos de capitales tan masivos. Ok, buenísimo. Y yo tengo solo una pregunta más antes de entrar en las preguntas que me han llegado por el chat. Y es que hay un paper que realizó el World Bank Group, realizaron los economistas Bandiera y Siropoulos, y ellos estaban evaluando, o bueno, lo que hicieron es que realizaron tres modelos distintos en una instancia de caso particular por caso particular. O sea, que evaluaron cada uno de los países. Sin embargo, una de las cosas que tú dijiste en la presentación es que esto efectivamente es una estrategia global y lo que hace China es que arma una estrategia global en términos de cuáles son los recursos que necesito, las materias primas que necesito y cuáles son los países a los que accedo, ¿no? Entonces quería saber tu opinión en términos de si crees que como economistas las organizaciones multilaterales e incluso consultoras privadas tendría más sentido evaluarlo en un caso, en una base de caso por caso entre los países o verlo más como una estrategia global por parte de China y así como también poder adelantarnos ante los posibles pasos que podría tener la deuda o que podría manejar en la deuda. Sí, yo creo que al final China ha tenido un manejo muy de caso por caso en el manejo de estas finanzas, ¿no? O sea, no ha sido, a pesar de que hablamos de que hay un contexto global y de un interés claro geopolítico de avanzar a través del flujo de capitales masivo que han enviado a los países emergentes, hay que comentar que China no ha tenido un marco común, así como hablábamos de las intenciones de G20, FMI, Paris Club de atender la deuda de los países emergentes a un marco común. China no ha tenido la misma percepción, por ejemplo, ¿no? China ha manejado esto como un caso por caso y así las condiciones de negociación son muy distintas con cada país. Yo creo que la comunidad internacional, en mi opinión, sí debe abordarlo como un problema global. O sea, yo creo que esto definitivamente definido así implica que la conversación entre los organismos multilaterales sea directamente con China o deba ser directamente con China y no con los 140 eh, presta, prestatarios públicos que tiene China alrededor del mundo, es decir, reunirse con 140 gobiernos, sino que una forma de limitar este problema es que las conversaciones de los organismos multilaterales y gobiernos de las principales potencias involucrados, por ejemplo, en el G20, exijan a China que esas condiciones tienen que quedar más claras, porque tienen un impacto en el desarrollo económico de las naciones pobres, pero además tienen un impacto en las finanzas globales, porque los inversionistas no ven entre fronteras, sino que un inversionista de cualquier país puede invertir en la deuda de estos países emergentes y se puede ver afectado por la falta de información que tienen estos contratos, ¿no? Estás muteada, Cam. Esto siempre me pasa. Muchas gracias. Okay. Voy a proceder a las preguntas que me mandaron por el chat. La primera la hizo David Montó y él pregunta que, te lo voy a leer textualmente, dice, okay, considerando la influencia de China en los mercados emergentes y que el yuan no es una moneda tan transable en el mercado del mundo, la pregunta es, ¿el mecanismo de bonos que llevan realizando es una medida geopolítica para intentar lograr la transitividad del yuan? ¿Qué es lo que ha evitado que no llegue a ser como el dólar? Y si tienes
algún tipo de, o si tienes ideas de si podría llegar a ser tan transable como el dólar en el futuro. Sí, fíjate que yo acá había puesto una lámina. Esto también traído del trabajo de Reinhardt, como había comentado cuando hablaba acá. Fíjate que la mayoría de las denominaciones de los préstamos que hace China son en dólares. O sea, a pesar de que se ha hablado mucho de que sí intentan imponer la influencia del yuan en los mercados, pues no ha sido eso consistente al menos con el flujo de capitales que han enviado a los países emergentes, ¿no? O sea, y yo creo que está justamente en un tema bueno, ahí, al final los países emergentes probablemente sí pongan algunas condiciones de que este dinero es un flujo más fácil de poner a circular en sus naciones, ¿no? Pero sí, al menos la evidencia empírica, más del 80% de esos préstamos han sido en dólares, lo que también seguramente tenga una apuesta financiera de fondo, que los chinos en el fondo también piensan que la moneda americana obviamente es más estable. Ok, buenísimo. Procediendo a la siguiente pregunta, la hace Yesel Juárez y dice que él tiene entendido que dada la influencia que China ha acumulado con los años, decidió cambiar su política económica a fortalecer sus mercados internos y resolver problemas de desempleo y pobreza, sobre todo en las regiones más distantes dentro del mismo país. Que si tienes alguna idea de qué tan cierto es qué tan cierta es esta afirmación. No, no. Sí, o sea, y creo que la pandemia ha hecho y ha promovido que eso en verdad haya sido así en los últimos años, ¿no? O sea, quizás hablando de la pandemia, el impacto es claramente en 2020, pero sí habíamos visto que el flujo de capitales a la región había descendido muchísimo en 2018 y 2019. Les decía que todavía esa data consolidada, al menos del resto de países emergentes, lo digo de nuevo, por la poca claridad que hay en los contratos y hay que hacer una evaluación caso por caso, todavía no ha sido concentrada por todos. De hecho, les comento que mi tesis en el IESA se centrará fundamentalmente en Venezuela y en Ecuador, un problema global, pero que hay que abordar, como lo decía, por cómo lo ha manejado China, al menos en términos de estudio en caso por caso. Y en el caso pues, de lo que hemos visto en los últimos años, efectivamente valida esta tesis de lo que está diciendo Gesael, que se han dedicado un poco más a poner a circular los flujos de capitales en el mercado interno, pero yo creo que las condiciones también están dadas y China en verdad tiene un excedente de capital muy importante para que pueda efectivamente mejorar algunas de las condiciones en el mercado, por ejemplo, laboral interno o en el mercado, distintos mercados, eh, sectores de la economía de China, y pueda también seguramente aumentar los flujos de capitales de nuevo hacia América Latina y países emergentes en los próximos años, diría, de acá, 2022 al menos. No creo nunca que los flujos vuelvan a ser tan importantes como los que vimos en ese periodo 2010-2015. Creo que eso fue inaudito y que al final, a pesar de que se ha buscado una expansión geopolítica en los términos financieros a China, eso no, le puede terminar saliendo muy mal. Pero efectivamente creo que sí veremos de nuevo un repunte de la influencia china en la región como parte de la respuesta a la crisis de salud. Ok, y bueno, hay una pregunta de la profesora Samia Akol. Ella pregunta, en la contabilidad de los préstamos de China a los países latinoamericanos, ¿se incluyó los currency swaps que hizo el Banco Popular de China con los bancos centrales de varios países de América Latina? El detalle técnico creo que probablemente Samia lo maneje mejor. En todo caso, lo que comento es que estos han estado directamente vinculados, la contabilidad de estos préstamos, a proyectos de desarrollo que se han realizado, es decir, más en la tónica justamente de la promoción de proyectos específicos que en inversiones extranjeras directas, por ejemplo, o en swaps que hayan tenido de otra naturaleza con las autoridades monetarias centrales, ¿no? O sea, es un tema más, digamos, hablando de los préstamos que van directamente al supuesto desarrollo de proyectos, ¿no? Y en eso podemos entrar en una larga lista de proyectos que no se han realizado, por ejemplo, en Venezuela y que han tenido un financiamiento directo para su realización, ¿no? Ok, bueno, tenemos otras dos preguntas en el chat. Hay una de André Fermín y una de Melissa Baristo. La de Melissa va un poco más en línea con lo que acabas de responder, entonces voy a hacer esa primero y luego la de Andrés. Melissa explica, bueno, da un poco de contexto de la situación de Angola. Voy a empezar a leer desde la parte del incumplimiento de pagos. Bueno, al sol de hoy solo se sabe que hicieron un relief de la deuda por 3 años, pero no se conoce más de los términos de la negociación, de la reestructuración de la deuda. Ni siquiera el Fondo Monetario Internacional conoce los detalles. ¿Se podría esperar que Venezuela reciba tal opacidad en el futuro? O bueno,
¿consideras que Venezuela ya tiene este nivel de opacidad en términos internacionales? Sí, bueno, yo estoy seguro que yo no conozco tanto al gobierno de Angola como Melissa, que trabaja directamente siguiendo la deuda de ese país, eh, pero definitivamente creo que sí conozco bien al gobierno de Venezuela y puedo esperar bastante más opacidad incluso en las condiciones. Es decir, es probable que hay información, de hecho, de que ya China ha otorgado nuevos periodos de gracia y es muy poco lo que se filtra a la opinión pública, ¿no? Porque el manejo del Estado acá ha sido de tener esta información en el más alto nivel de secretismo. Así que creo que definitivamente la situación de Angola es replicable y probablemente incluso en peores términos en el caso venezolano, ¿no? Ok, bueno, y ahorita sí con la pregunta de André Fermín, ¿qué impacto ha causado la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el papel acreedor de China? Bueno, es probable que haya también jugado su influencia en los últimos años, porque creo que Estados Unidos, en esa promoción de mayor influencia geopolítica que tuvo durante la administración Trump, o sea, a ver, no, Trump fue una persona que se enfocó mucho en la política interna y no tanto en el impacto de la política con el resto de los países, pero sí tenía un importante, no sé si decir obsesión, pero tenía un importante interés en manejar las relaciones a niveles de potencias entre China y el resto de los países de la región. Y en eso creo que la actitud de Estados Unidos fue mucho más confrontacional con los países latinoamericanos para decir que recibir muchos préstamos de China, que efectivamente eran en condiciones realmente no beneficiosas, y eso es una realidad más allá de si lo dice Trump o lo dice Biden o lo dice Reinhardt, por ejemplo, de quien hablamos en el paper, iba a tener implicaciones en las relaciones de Estados Unidos con esos países. O sea, pareciera que hubo también una presión de la administración Trump que tuvo influencia en que los receptores de estos préstamos fueron un poco menos receptivos, pues al final, valga la redundancia, de este flujo de capitales, ¿no? Creo que, bueno, sin embargo, ese contexto de poca menos circulación, menos relación comercial entre Estados Unidos y China, probablemente también sea uno de los promotores de que China ponga a circular sus capitales más en la región nuevamente, digo, en una situación como esta de pandemia, que en el propio Estados Unidos, donde antes China también era uno de los principales, o se había convertido en uno de los principales prestamistas en los mercados desarrollados, ¿no? Y en esta línea de ideas, Diego Duque pregunta que en tu opinión, si crees que el COVID, y bueno, también el COVID que vino después de la guerra comercial, bueno, todo este conjunto haya impactado la influencia de China en la economía mundial, más que todo desde el punto de vista de la desconfianza que hay hacia China como país debido a la crisis del COVID. Sí, yo efectivamente creo que eso va a tener un impacto, ¿no? Yo creo que, y sobre todo por cómo Estados Unidos también puede manejar ahora la relación que ya no es tanto de competidores, sino que es más o sea, antes realmente había una competencia entre las potencias por incluir en inversiones, en exportaciones a los países, y ahora parece que hay una rivalidad, y eso se instauró desde la política de la administración Trump. Creo que eso puede influir, porque hay una política un poco más dura de Estados Unidos en el manejo de esa relación con China y sus aliados, eh, pero al final también hay una máxima que se prioriza en estos casos, y al final es que los países necesitan capitales y necesitan recursos, y si China los da, pues no podemos negar que haya también, o sea, a pesar de que por un lado influya el tema reputacional, no podemos negar que obviamente va a haber interés por recibir algo de capitales frescos, ¿no? Ok, y aquí para terminar voy a hacer una pregunta de mi autoría, y es en la parte de las vacunas que creo que a todos nos interesa muchísimo. Si ves, utilizando, bueno, considerando que evidentemente China ahorita probablemente, como tú dijiste, va a ir en busca de capital fresco, ¿cuál crees que será el rol que va a jugar tanto la vacuna como la experticia que tomó China en cuanto a la pandemia que vivimos? Si crees que va a tener un rol o que está teniendo un rol relevante en la influencia de China, particularmente en los países emergentes como Latinoamérica, y si no hay competitividad entre China y Rusia por esta tensión o por esta influencia. Bueno, al final, a pesar de que, y empezando por lo último, a pesar de que puede haber competitividad en este sentido, por cuál vacuna coloca más o por quién tiene un flujo de recursos más importantes hacia los países emergentes, Rusia no está en la capacidad
de combatir el flujo de capitales que tiene China, ¿no? O sea, Rusia obviamente tiene unas capacidades económicas un poco más disminuidas. Y creo que también China va a ser un productor mucho más relevante en la distribución de vacunas que Rusia. Pero ver contra Estados Unidos, obviamente pienso que China va a promover un poco que sus relaciones con los países de bajos ingresos van a ser más inmediatas, enviando flujos de vacunas más recurrentes y más en el corto plazo que lo que lo ha hecho Estados Unidos con las vacunas que ha comprado. Y de hecho, eso es un efecto que sí podemos ver ya en varios de los países de la región, en México, en República Dominicana, incluso acá en Venezuela, en Argentina. El mayor flujo de vacunas que ha llegado hasta ahora han venido precisamente de China. Y es normal pensar que China, que además tuvo que tratar con el virus primero, tiene una capacidad de desarrollo farmacéutico también muy importante y sobre todo de producción en masa, vaya a ser de las que vaya a tener una implicación, al menos en el corto plazo, más importante en la distribución de las vacunas. Eso no implica que luego Estados Unidos, probablemente para el segundo semestre de este año, empiece con una masificación de los envíos o las exportaciones de vacunas al resto de los países latinoamericanos. Pero esta atención temprana de China también puede implicar algunos costos para la política de Estados Unidos. Y de hecho, en estos días, uno de los presidentes de la región comentaba que obviamente pues, le agradaban mucho las relaciones con los Estados Unidos, creo que era Paraguay, pero que evidentemente necesitaban una muestra de cariño y no nada más declaraciones de apoyo. Entonces creo que eso puede ser algo que ejemplifique muy bien lo que están esperando también los países de la región con el manejo de la pandemia. Estás muteada de nuevo, Camila. Buenísimo, Jesús, muchas gracias. Bueno, esa idealmente iba a ser la última pregunta, pero creo que sería bueno cerrar con esta, que es un poco más global, que le hizo Leonardo Vivas. Y él te pregunta, y bueno, yo le voy a añadir algo que a mí me da curiosidad particularmente. Él pregunta si la rivalidad entre Trump y el gobierno chino y los aliados del gobierno chino es uno de los factores que ha hecho que el Producto Interno Bruto de las naciones se vea afectado. Más allá de eso, me gustaría saber si crees que esta rivalidad también ha afectado. Hay un término que también se utiliza, o sea, que se utiliza en el UNCTAD, que es el United Nations Conference on Trade and Development, y ellos evalúan una cosa que se llama vulnerabilidad de deuda. La vulnerabilidad de deuda es la vulnerabilidad de los países debido a su nivel de deuda. Entonces querría saber si tú crees que de repente, o sea, cuál ha sido el efecto tanto de la rivalidad entre Trump y China como el COVID-19 en la vulnerabilidad de los países y su efecto en el PIB, en su crecimiento. Sí, bueno, es un tema que escapa un poco específicamente del tema de financiamiento. No obstante, es evidente que las fricciones comerciales que ha habido entre Estados Unidos y China han generado rupturas o cambios en las cadenas de producción y los intercambios comerciales entre los países, y eso ha tenido un impacto sin duda que hasta el año pasado, hasta finales de 2019, principios de 2020, se esperaba que iba a terminar siendo esa el detonante de una posible recesión mundial. No terminó siendo así, porque la pandemia llegó y cambió todo el escenario y se convirtió en el escenario para una gran recesión global, de la que todavía es temprano para estimar las consecuencias de ella, pero efectivamente esas fricciones comerciales han tenido impacto, ¿no? en el manejo de las importaciones y exportaciones en todo el mundo, y ha llevado incluso algunos cambios de proveedores claves entre varios de los países, y hablando ya de los países de la región, pues obviamente ha implicado que haya tenido que haber ajustes o cambios entre sus cadenas de producción o importación de algunos productos, ¿no? Pero hablar de un número, cuantificarlo, pues no me atrevo, porque además no es el tema central de lo que abordábamos acá, ¿no? Ok, no, completamente de acuerdo contigo. Igual, muchas gracias por ahondar un poco en ello. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la exposición. Cualquier otra pregunta, bueno, Jesús es profesor de la escuela. Estoy segura que está más que dispuesto para responderles ante cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Y bueno, más allá de eso, muchas gracias, Jesús, por la exposición sumamente interesante y relevante. Muchas gracias a todos por haber asistido. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Camila, gracias a la escuela de nuevo, a la universidad y a todos los asistentes que nos acompañaron esta mañana.